Episodio 1. El susurro en la sacristía. Dicen que todas las oraciones llegan al cielo, pero la de Isabel solo comenzaba a subir cuando su piel estaba casi desnuda. Aquella noche, la lluvia azotaba los vitrales del convento como si algo quisiera entrar a la fuerza. Isabel, con su rosario en la mano temblorosa, bajó en silencio hacia la sacristía prohibida. Nadie debía entrar allí después del anochecer, pero ella no buscaba permiso, buscaba una respuesta. Llevaba semanas rezando por su madre enferma, por su hermano desaparecido, por su propia alma, y nada, solo silencio, hasta que una anciana moribunda en el hospital le susurró algo antes de exhalar su último aliento: reza como fuiste creada, y él te escuchará. Esa frase no la dejaba dormir. No la entendía, hasta que, limpiando el altar días después, encontró una carta escondida bajo un paño polvoriento. El papel amarillento olía a incienso rancio y a pecado antiguo. No todas las oraciones se escuchan con palabras. Algunas necesitan carne, deseo y una fe desnuda. Isabel tragó saliva. Aquella noche, sola en la sacristía, se despojó lentamente del hábito blanco y lo dobló con cuidado sobre el banco de madera. Debajo llevaba solo un conjunto de encaje negro que había guardado en secreto desde antes de tomar los votos. Su piel temblaba, pero no por el frío. Se arrodilló frente al crucifijo. La vela parpadeaba como si respirara. Cerró los ojos. Apretó el rosario contra su pecho y empezó a recitar una oración antigua que no venía del misal, sino de su sangre. Padre que ardes más allá del velo, mírame como vine al mundo. Escucha mi piel, como escucha mi alma. Un trueno desgarró el cielo. La vela se apagó sin viento, y entonces lo oyó, un susurro, justo detrás de ella. No era una voz humana, no era una voz divina, era algo entre ambos. Isabel se giró con el corazón a punto de romperse. No había nadie, pero en el suelo, donde antes no había nada, apareció una rosa negra, todavía húmeda, y una gota de sangre resbalaba por el rostro del Cristo crucificado. Isabel no gritó, no rezó más, solo sonrió, porque por primera vez en su vida, su oración había sido escuchada. Episodio 2. La primera oración. Isabel no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro que pronunció su nombre y veía esa rosa negra, aún fresca, en el altar. Al amanecer, intentó convencerse de que todo había sido una ilusión, pero el crucifijo seguía manchado de sangre, y en lo más profundo de su alma, algo ardía. Cuando el reloj marcó la medianoche siguiente, Isabel volvió a la sacristía. Su respiración estaba agitada, no solo por miedo, sino por una excitación que no se atrevía a confesar ni en confesión. Se quitó el hábito con manos temblorosas. Dejó caer la tela al suelo, y la fría piedra besó sus pies descalzos. Llevaba esta vez lencería blanca, pura, irónicamente más pecadora que el encaje negro de la noche anterior. Encendió 3 velas frente al crucifijo, y su luz temblorosa pintó sombras que parecían moverse solas por las paredes. Se arrodilló, cerró los ojos, y empezó a rezar. Padre que me miras sin ojos, si me escuchaste ayer, escúchame de nuevo. Toma mi voz, toma mi cuerpo, pero no me dejes sola. Las llamas de las velas se alargaron como si algo invisible respirara sobre ellas. Un aire espeso y dulzón, con olor a incienso y carne, llenó la sacristía. Y entonces, volvió a suceder. Isabel. La voz ya no era un simple susurro, era cercana, era íntima, como si alguien hablara al borde de su cuello. Isabel abrió los ojos. Frente a ella, en el crucifijo, el Cristo tenía los labios entreabiertos. Una línea de sangre descendía desde su corona de espinas y caía justo al centro del altar, gota por gota. Ella no huyó, en cambio, se inclinó, tomó la sangre con la yema de sus dedos y la llevó a sus labios. Su lengua tembló al tocarla, estaba tibia, viva,
Y entonces, lo oyó, un gemido, suave, prolongado. No era suyo, no era humano. Isabel se cubrió el pecho, pero no por pudor, sino porque sintió una mano invisible rozar su piel, bajando lentamente hasta su vientre. El crucifijo crujió como si la madera respirara. La voz habló otra vez. Reza más fuerte, y el cielo se abrirá. Esa noche, Isabel lo hizo. Con cada palabra, el aire vibraba. Con cada susurro, su cuerpo ardía. Y cuando terminó, el silencio fue absoluto, hasta que, en el suelo, apareció una segunda rosa. Esta vez, estaba empapada en sangre. Episodio 3: El pacto invisible. El padre Gabriel nunca había creído en milagros modernos. Para él, la fe era disciplina, silencio y obediencia. Pero aquella noche, mientras recorría el pasillo del convento con su farol encendido, oyó algo que lo detuvo, un murmullo ahogado, mezcla de plegaria y de placer. La puerta de la sacristía estaba entreabierta. Dentro, una luz parpadeante, y una voz femenina, cálida y rota, que no pertenecía a ninguna misa conocida. Gabriel empujó la puerta con cautela, y allí estaba Isabel, de rodillas, vestida solo con lencería blanca que brillaba como un sacrilegio bajo las velas. Sus labios se movían al ritmo de una oración que él jamás había escuchado, y frente a ella, el crucifijo lloraba sangre. «Dios mío», murmuró Gabriel, pero no en forma de rezo. Era puro desconcierto. Isabel no se dio cuenta de su presencia. Su piel sudaba, su voz temblaba, pero cada palabra que salía de su boca parecía desgarrar el aire. «Padre eterno, si es pecado, castígame, pero si es fe, tócame». El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por lujuria, no al menos todavía, sino por algo más peligroso. El altar respiraba. Las velas se doblaban hacia Isabel como si la adoraran. Y entonces, sucedió. Una figura sin rostro, hecha de sombra y luz, apareció detrás de ella, inclinándose como un amante invisible. Gabriel retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura no tenía boca, y aún así habló. «Cada palabra tuya abre las puertas que los otros cerraron». Isabel, sin miedo, sonrió. «Entonces déjalas abiertas». El crucifijo crujió como madera vieja. Gabriel quiso gritar, pero algo le apretaba la garganta, una fuerza que no lo dejaba moverse. Y mientras él temblaba, vio como Isabel alargaba una mano hacia el altar, y el altar le devolvía el gesto. Sangre, solo una gota, resbalando por el dedo de ella, y al tocar su lengua, sus ojos se volvieron negros por un segundo, y el mundo entero pareció inclinarse ante ella. La figura de sombra la rodeó como un velo. Gabriel, paralizado, escuchó las palabras que marcarían su fe para siempre. Quien ora desnuda de cuerpo, nunca volverá a estar vestida de alma. La vela más cercana explotó, apagándose de golpe. En la oscuridad, Isabel abrió los ojos. Por primera vez, lo miró, y sonrió. «Padre Gabriel, usted también quiere creer, ¿verdad?». Gabriel retrocedió, pero sus manos temblaban, no de miedo, sino de algo mucho peor, deseo mezclado con fe. Episodio 4: El crucifijo que sangraba. El padre Gabriel no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Isabel de rodillas, envuelta en lencería, rezando como si su carne fuera un altar. Y aquella voz, esa voz sin rostro, seguía susurrando en su cabeza. Al amanecer, decidió volver a la sacristía. Quizás, pensó, todo había sido una alucinación causada por el cansancio, pero cuando empujó la puerta, se detuvo en seco. El crucifijo, el Cristo que colgaba sobre el altar, estaba cubierto de sangre. No eran manchas secas, no era pintura. Las gotas caían lentamente, una tras otra, golpeando el mármol del altar con un sonido tan suave que parecía un latido. Gabriel se acercó. Su respiración era un hilo. Con un dedo tembloroso, tocó la sangre, estaba tibia.
Dios misericordioso, susurró, no lo digas así. La voz lo sobresaltó. Isabel estaba detrás de él. Llevaba un velo fino, pero debajo. Su piel estaba envuelta nuevamente en aquella lencería impura y sagrada a la vez. Caminó hacia el crucifijo como si no existiera miedo en ella. Cada gota es una respuesta, dijo, sin apartar la vista de la sangre que caía. Él nos está escuchando, Padre. Gabriel quiso replicar, pero las palabras murieron en su garganta. La vio subir al altar, descalza, con la misma reverencia que una santa, pero con la sensualidad de un pecado imposible de absolver. Isabel pasó sus dedos por la sangre y los llevó a sus labios. Y entonces, el crucifijo habló, un gemido profundo, metálico, como si la madera tuviera garganta. Gabriel retrocedió, el corazón desbocado. Isabel, en cambio, sonrió con los ojos cerrados, extasiada. «Lo ve», dijo ella. La fe no siempre se arrodilla vestida. Gabriel sintió un nudo en el estómago, y fue entonces cuando ocurrió lo peor. El Cristo abrió los ojos. No completamente, solo un instante, pero suficiente para que el sacerdote cayera de rodillas. Isabel lo miró, triunfante. Él quiere más, y si usted también quiere, no lo detenga. Las campanas de la iglesia sonaron solas, aunque nadie estaba en el campanario. Gabriel no sabía si estaba frente a un milagro o al principio del fin, pero una cosa sí sabía, no podía apartarse de Isabel. Episodio 5. El ángel sin rostro. Las noches en el convento habían cambiado. El silencio ya no era paz, era una respiración contenida. Las paredes parecían escuchar, y las velas se encendían solas, como si algo esperara a Isabel. El padre Gabriel lo sabía, pero no podía detenerla, ni a ella, ni a sí mismo. Aquella noche, la encontró en la sacristía otra vez. La luz de la luna entraba por los vitrales, bañando su piel desnuda bajo la lencería de encaje rojo. Se arrodillaba frente al crucifijo como una pecadora que había decidido no arrepentirse jamás. «Isabel», murmuró Gabriel, con una voz que sonaba más como súplica que advertencia. Ella no se giró. «Él me llama, Padre. Y esta vez, quiere que usted lo vea». Las palabras se clavaron en el sacerdote como una daga. Dio un paso atrás, pero entonces lo oyó, un sonido suave, casi un lamento, proveniente del altar. Y luego, apareció. No fue como una visión celestial. No hubo luz dorada ni alas puras. La sombra se formó lentamente detrás de Isabel, alta, imponente, con alas negras desgarradas y un rostro vacío, sin facciones. Sin embargo, su sola presencia hacía temblar el suelo. Gabriel tragó saliva. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus rodillas no le obedecieron. El ángel sin rostro inclinó la cabeza, como observando a Isabel. Ella, sin miedo, levantó la mirada. «Estoy lista». El aire se volvió espeso, cargado de incienso y algo más, algo prohibido. Gabriel vio cómo el ángel extendía una mano de sombras y tocaba el cabello de Isabel con una delicadeza imposible. Ora, la voz resonó en las paredes, grave, profunda, hecha de ecos, y no volverás a ser solo de este mundo. Isabel empezó a rezar. Su voz era un gemido sagrado, una melodía imposible de repetir. Cada palabra la hacía temblar, y cada temblor parecía abrir grietas invisibles en el suelo del convento. Gabriel cayó de rodillas, no por devoción, sino porque algo dentro de él quería creer, aunque supiera que aquello no era Dios. Y entonces, ocurrió lo impensable. Las manos del ángel tocaron los hombros de Isabel, y su cuerpo se arqueó en un éxtasis casi divino. Sus ojos se pusieron en blanco, y una sonrisa de entrega absoluta se dibujó en sus labios. Gabriel, temblando, sintió que el mundo entero contenía la respiración. El ángel habló otra vez. «Uno más, y el cielo caerá sobre ustedes». Luego, desapareció. Solo quedó Isabel, sudorosa, arrodillada, con una rosa negra en la mano, y Gabriel entendió, demasiado tarde,
que ya no había vuelta atrás. Episodio 6. Las campanas a medianoche. El convento nunca había sido tan ruidoso, en su silencio. A partir de aquella noche, todos los relojes parecían detenerse a las 12 en punto. Y entonces, sin manos humanas que las tocaran, las campanas sonaban. Las hermanas murmuraban que era obra del demonio. El padre Gabriel, en cambio, no decía nada. Solo miraba a Isabel, y sabía que cada toque era una respuesta. Esa noche, mientras la comunidad dormía con miedo, Gabriel caminó hasta la sacristía. El eco de las campanas todavía vibraba en los muros como un corazón enorme e invisible. Al abrir la puerta, allí estaba ella, Isabel, frente al altar, envuelta en encaje negro y con el cabello suelto, como si la pureza nunca hubiera existido. «Llegas tarde, padre», dijo sin girarse, con una sonrisa que Gabriel solo pudo intuir. «Esto no es de Dios», respondió él, pero su voz sonaba más débil de lo que debería. Isabel se volvió lentamente, y sus ojos brillaban como los de alguien que ya había visto el otro lado del cielo. «No todo lo sagrado viene de arriba». Y entonces, las campanas volvieron a sonar, 12 veces, exactas. Las velas parpadearon, y la sombra del ángel sin rostro apareció sobre el muro. Proyectaba como un espectro gigantesco que dominaba todo el espacio. Gabriel sintió como su fe se partía en dos. No huyó, no podía. Isabel se arrodilló y comenzó a rezar, cada palabra más profunda que la anterior, como si su voz atravesara el suelo y el cielo a la vez. Su cuerpo temblaba, y el aire alrededor se volvió sofocante, cargado de deseo y de incienso. El ángel sin rostro descendió lentamente, posándose detrás de ella. Esta vez, su silueta era más clara, más corpórea, más real. Gabriel lo vio inclinarse y, sin tocarla, envolver a Isabel como un manto oscuro. «Uno más», retumbó la voz, grave, imposible de ubicar, «y las campanas dejarán de sonar, porque lo habrán abierto todo». Isabel sonrió como si esas palabras fueran una promesa. Gabriel apretó los puños. Sabía que debía detenerla. Sabía que cada oración la alejaba de Dios. Y, sin embargo, cada campanada lo ataba más a ella. Cuando el rezo terminó, una rosa negra cayó del techo del convento y aterrizó suavemente en el regazo de Isabel. La tomó, la besó, y lo miró. «Ve, padre, hasta las campanas rezan con nosotros». Episodio 7. El velo roto. El convento olía a cera derretida y a pecado. Las campanas ya no sonaban solo a medianoche, ahora repicaban cuando Isabel rezaba. Las hermanas comenzaron a murmurar, aterradas. El padre Gabriel, en cambio, sabía que aquello no era un simple milagro ni una simple herejía. Era algo peor. El cielo estaba mirando, y no hacía nada para detenerlo. Aquella noche, cuando el reloj marcó las 12, la sacristía estaba más oscura que nunca. Gabriel empujó la puerta y la vio. Isabel, arrodillada, vestida con un corsé de encaje blanco y velo negro que apenas cubría su rostro. «Hoy se rompe, padre», susurró ella sin mirarlo. «¿Qué se rompe?», preguntó él, con la voz cargada de un temor que ya no sabía si era fe o deseo. Isabel levantó lentamente la cabeza. Sus labios curvados en una sonrisa casi inocente contrastaban con sus ojos, dos pozos de luz que parecían contener secretos prohibidos. «El velo», respondió, «lo que separa lo divino de lo que está dispuesto a sangrar por tocarlo». Gabriel tragó saliva. Antes de que pudiera decir algo, las velas se apagaron todas a la vez. Una penumbra viva cubrió la sacristía. Y entonces lo sintió. Un viento helado atravesó el lugar, arrastrando un murmullo que no venía de este mundo. El ángel sin rostro emergió de la oscuridad, más sólido que nunca. Sus alas negras rozaban el techo como cuchillas. «Ora», ordenó, y su voz hizo temblar las paredes. Isabel comenzó a rezar. Su voz era pura, casi dulce, pero cada palabra hacía que las losas del suelo se agrietaran un poco más. El ángel extendió una mano y, con un gesto invisible,
Arrancó el velo de su cabeza. El paño cayó al suelo, pero algo más cayó con él, un eco, una onda que se expandió por todo el convento, haciendo que todas las puertas se abrieran y todas las imágenes de santos lloraran lágrimas negras. Gabriel retrocedió, horrorizado, pero también fascinado. Isabel, ahora descubierta, brillaba como un faro en medio de aquella blasfemia. Su piel parecía absorber la luz, y su oración ya no era solo suya. Decenas de voces invisibles comenzaron a rezar con ella, cada vez más fuerte, hasta que el crucifijo sobre el altar se agrietó de arriba abajo. El ángel sin rostro se inclinó hacia ella. Uno más, y el cielo no volverá a cerrarse. Isabel abrió los ojos, miró a Gabriel y le tendió la mano. Padre, si cruza este umbral conmigo, ya no habrá regreso. Y Gabriel, temblando, no supo si tenía la fuerza para decir que no. Episodio 8: El beso del altar. El padre Gabriel no recordaba en qué momento dejó de resistirse. Solo sabía que aquella noche, mientras las campanas repicaban solas y el convento entero temblaba como si una tormenta invisible lo azotara, él abrió la puerta de la sacristía, y ya no era el mismo hombre. Isabel lo esperaba, no arrodillada, no sumisa, sino erguida frente al altar, con una bata de encaje carmesí que parecía hecha para el pecado más antiguo. «Llegaste tarde, padre», murmuró, pero sus labios dibujaban una sonrisa que no era burla, era invitación. Gabriel quiso hablar, pero el aire era demasiado denso, cargado de incienso y algo más, algo que ardía en su sangre. Detrás de ella, el ángel sin rostro los observaba, inmenso, con las alas abiertas como un manto de oscuridad sagrada. «Hoy, cruzamos juntos», dijo Isabel. Él debería haber huido, debería haber exorcizado aquel lugar, quemado el altar, cerrado las puertas, pero en vez de eso, dio un paso hacia ella. Isabel tomó su mano y la guió hasta el altar. La madera estaba tibia, como si respirara. Ella subió, de rodillas, y sin dejar de mirarlo, comenzó a rezar. Su voz, Dios mío, era un canto y un gemido al mismo tiempo, una melodía que rompía toda resistencia. Gabriel sintió que algo dentro de él se quebraba. «Béselo, padre». La voz del ángel resonó como un trueno. Gabriel parpadeó, confundido. «¿Qué?». Isabel sonrió, acariciando la madera con los dedos. «El altar, si lo besas, dejarás de ser solo un testigo». Las campanas repicaron de nuevo, más fuertes, como si todo el convento contuviera el aliento. Gabriel, temblando, inclinó la cabeza y besó el altar. El mundo cambió. Las velas se encendieron todas a la vez. Una luz roja cubrió la sacristía y el ángel sin rostro descendió hasta ellos, rodeándolos con sus alas. Isabel gimió. Su oración subió de tono, y una ráfaga de voces invisibles rezó con ella. Gabriel sintió algo quemar en su pecho. No era dolor, era un vacío llenándose de algo nuevo, prohibido, delicioso. Cuando levantó la vista, Isabel estaba frente a él, su aliento mezclado con el suyo, sus labios a un suspiro de distancia. «Ahora ya no hay vuelta atrás, padre», dijo ella, rozando su boca con la suya. «Bienvenido al verdadero sacramento». Y esa noche, el beso no fue solo suyo, fue del altar, del ángel, y de todo lo que acechaba detrás del velo que ya no existía. Episodio 9: El pacto de medianoche. Las campanas ya no marcaban solo la hora, marcaban el destino. Esa noche, a las 12 en punto, el sonido no fue metálico, sino profundo, como un eco que venía desde el centro de la tierra. El padre Gabriel sintió como cada repique le atravesaba el pecho, arrancándole la poca fe que aún le quedaba. En la sacristía, Isabel lo esperaba. Vestía encaje blanco esta vez, tan puro que parecía una burla al cielo. Sobre el altar había un cáliz negro, lleno de un líquido espeso que no era vino, y sin embargo olía a ofrenda. «Hoy no rezamos», susurró Isabel, sus dedos recorriendo el borde del cáliz. «Hoy firmamos».
Gabriel dio un paso atrás. ¿Firmamos? ¿Qué? Las velas parpadearon. El ángel sin rostro descendió lentamente, cubriendo las paredes con su sombra inmensa. Su voz llenó la sala como un trueno. Un pacto, uno que ni el cielo podrá romper. Gabriel quiso gritar, pero no pudo. Sus labios estaban secos, su garganta cerrada. Isabel, en cambio, avanzó hacia él, tomó su mano y la llevó hasta el cáliz. Bébelo, padre, o mira cómo el cielo te abandona. El líquido oscuro temblaba como si estuviera vivo. Gabriel dudó, hasta que las campanas sonaron otra vez, más fuerte, hasta que los vitrales se agrietaron, y el crucifijo del altar inclinó la cabeza, como si aprobara aquel sacrilegio. Con manos temblorosas, bebió. El sabor era imposible de describir, fuego y miel, pecado y oración. Sintió que algo se abría dentro de él, algo que no era de Dios, pero que lo llenaba de una certeza brutal. Ya no era un sacerdote, era un elegido de lo prohibido. Isabel sonrió, satisfecha. Se arrodilló, rezando en un susurro tan íntimo que parecía un gemido. Su voz invocó palabras que ningún hombre debería entender, y sin embargo Gabriel las comprendía, porque ahora formaban parte de él. El ángel sin rostro habló de nuevo. El velo está roto. La oración es suya. La carne también. Las campanas tocaron una última vez, y cuando el eco se apagó, Isabel y Gabriel ya no estaban de rodillas ante un altar. El altar estaba arrodillado ante ellos. Episodio 10. Las lenguas prohibidas. La medianoche cayó como un cuchillo. El convento estaba en silencio, pero no era un silencio santo, era el silencio de algo que espera para devorar. Gabriel caminó por el pasillo oscuro hasta la sacristía. Cada paso resonaba como un juramento roto. Al abrir la puerta, la vio Isabel, de espaldas, vestida solo con un corsé de encaje negro y un velo traslúcido que apenas cubría su piel. Pero esa noche, no era su cuerpo lo que lo heló, era su voz. Rezaba, pero no en latín, ni en español, ni en ninguna lengua que él hubiera escuchado jamás. Sus palabras eran cuchillas de sonido, notas que desgarraban el aire. Cada sílaba parecía estar viva, reptando por las paredes, arrancando lágrimas de las imágenes sagradas. Gabriel intentó hablar. Isabel, ¿qué estás? Ella giró lentamente, y sus ojos no eran los mismos. Brillaban con un fulgor febril, como si hubiera visto los cimientos del cielo y los hubiera escupido. Es la lengua de los que miran desde afuera, susurró con una sonrisa rota. No la enseñan en ningún seminario, padre. Solo se aprende cuando sangras la fe. Las campanas repicaron 12 veces, pero cada campanada era más grave, como si las torres estuvieran hundiéndose en la tierra. El ángel sin rostro descendió otra vez, enorme, ocupando cada rincón de la sacristía. Su sombra lo cubrió todo, menos a ella. Sigue, ordenó, su voz retumbando como un eco de catacumbas. Isabel levantó las manos y el velo se deslizó por sus hombros. Su oración se volvió más rápida, más frenética. Las velas explotaron en llamas azules. El suelo se agrietó, y algo detrás de las paredes comenzó a responderle. Un murmullo. No, miles de murmullos. Gabriel sintió que sus rodillas flaqueaban. Quería huir. Pero entonces Isabel lo miró, y sonrió. Reza conmigo, padre. No, balbuceó él. Si no lo haces, ellos vendrán sin ti. Y créeme, no quieres ver lo que hacen cuando no tienen quien los guíe. Las voces aumentaron. Un viento helado recorrió la sacristía. La cruz del altar se giró, lentamente, hasta quedar al revés. Gabriel cerró los ojos. Y entonces, rezó. No sabía cómo. No sabía qué decían sus labios. Solo que aquellas palabras no eran suyas, pero ahora tampoco podía dejarlas ir. Isabel se acercó, tan cerca que su aliento rozó su oído. Ahora los escuchas, ¿verdad? Gabriel abrió los ojos, y allí estaban, decenas de figuras, apenas visibles, rodeándolos en círculo, esperando.
Episodio 11. El círculo de los que miran. La sacristía ya no era un lugar sagrado. El altar estaba cubierto de cera derretida y las sombras se movían solas. Gabriel permanecía de pie, con el pecho agitado, mientras Isabel, en su lencería de encaje rojo, se arrodillaba en el centro del suelo, rodeada por un círculo de símbolos escritos con lo que parecía sangre seca. Las figuras estaban allí. No eran ángeles, ni demonios. Eran algo peor, espectadores. Sus cuerpos eran apenas siluetas, pero sus ojos, decenas de ojos brillando, fijos en ellos, hambrientos. Ellos no hablan, solo miran, susurró Isabel, con una voz que mezclaba devoción y deseo. Y cuando miran, todo se cumple. Gabriel tragó saliva. ¿Qué quieren? Isabel giró hacia él y sonrió. Lenta, peligrosa. Un precio. Siempre hay un precio. El ángel sin rostro se inclinó sobre el altar, sus alas negras cubriendo las paredes. Su voz, grave como una campana rota, retumbó. Das lo que es tuyo, o tomarán lo que no ofreces. El aire se volvió insoportable. Las velas estallaron en destellos verdes, y una fuerza invisible empujó a Gabriel hasta el borde del círculo. Isabel lo miró sin miedo. Se desató el velo y lo arrojó al suelo, como si aquella tela fuera el último vestigio de algo sagrado. Luego, tendió la mano hacia él. Si entras, ya no serás un hombre, padre. Serás de ellos y mío. Gabriel dudó. Sintió el peso de su crucifijo colgando del cuello, pero algo dentro de él ardía más fuerte que la fe, una sed oscura, deliciosa, imposible de ignorar. Dio un paso. El círculo lo recibió con un zumbido que hizo vibrar el suelo. Las figuras se inclinaron, sus ojos brillando aún más. Isabel empezó a rezar, no, a invocar. Su voz era música prohibida, un cántico que hacía que el aire mismo palpitara. Gabriel cayó de rodillas junto a ella. Las sombras se acercaron, rozándolo como dedos fríos. Una de ellas murmuró algo en su oído, una promesa tan blasfema que sintió que su alma se estremecía, y sonrió. Isabel entrelazó sus dedos con los suyos. Ahora, Padre, deja que ellos nos vean de verdad. Y entonces, el círculo ardió en fuego negro. Episodio 12. La carne y la palabra. El fuego negro del círculo no quemaba, pero devoraba. Gabriel lo sintió subir por sus piernas, trepar por su piel como si manos invisibles lo marcaran. Isabel, en su encaje carmesí, no parecía sufrir, gemía, como si cada brazada de aquel poder oscuro fuera placer puro. Las figuras alrededor los miraban, decenas de ojos sin párpados, fijos, insaciables. Y en el centro del altar, el ángel sin rostro alzó sus alas hasta rozar el techo, susurrando una orden imposible de desobedecer. Dals palabra y carne. Isabel tomó el cáliz negro. Su voz, baja y quebrada, empezó a invocar en aquella lengua prohibida que hacía sangrar los oídos y estremecer las paredes. Cada sílaba se clavaba en el aire como un clavo ardiente. Gabriel tembló. No de miedo, de hambre. Repite, le dijo Isabel, acercando sus labios a los suyos. Si no lo haces, ellos tomarán lo que quieran y no tendrás vuelta atrás. Él cerró los ojos y repitió. Cada palabra salió de su boca como si hubiera estado esperándolas toda su vida. Entonces, las sombras rieron. Un sonido grave, húmedo, tan antiguo que las velas se apagaron de golpe. De pronto, solo quedaba la luz del fuego negro. Isabel se inclinó, presionando su cuerpo contra el de Gabriel, sus manos recorriendo su espalda mientras rezaba. Y entonces lo entendió. Aquella oración ya no era súplica. Era un pacto, escrito en sudor, sangre y deseo. El ángel sin rostro se inclinó. Ahora, dals la ofrenda. Isabel tomó el cáliz y lo volcó sobre el altar. El líquido espeso se esparció como una mancha viva, y las figuras comenzaron a moverse. No caminaban, flotaban, rodeándolos, cerrando el círculo hasta que el aire se volvió irrespirable. Gabriel no supo en qué momento su crucifijo se partió en dos.
ni cuando las voces comenzaron a llamarlo por su nombre. Solo supo que, cuando Isabel lo besó con una devoción salvaje, el fuego negro los tragó a ambos, y entonces, los ojos, decenas, cientos, todos dentro de él, mirando, rezando. Ya no somos dos, padre, susurró Isabel, rozando su oído. Ahora somos su oración. Y cuando la última campanada de medianoche sonó, el altar sangró. Episodio 13. El altar vivo. El amanecer nunca llegó. El convento, alguna vez lleno de luz y cánticos, estaba ahora sumido en una penumbra perpetua. Las campanas no sonaban, y los vitrales parecían llorar sangre seca. Gabriel despertó sobre el altar. No recordaba haber dormido, ni haber cerrado los ojos. Isabel estaba a su lado, con su cuerpo cubierto solo por el encaje carmesí y marcas oscuras que brillaban como brasas. Sonrió con una calma inquietante. «Mira», susurró, señalando el altar bajo ellos. La piedra respiraba, pequeños movimientos, como el pecho de una criatura dormida. Y entonces, una grieta se abrió, dejando escapar un sonido húmedo, casi como un gemido ahogado. Gabriel retrocedió. Esto no puede ser, pero Isabel lo tomó del rostro, sus dedos manchados con restos de líquido oscuro que había derramado la noche anterior. No niegues lo que hemos hecho, no niegues lo que somos. El ángel sin rostro apareció en la penumbra, doblando el espacio con su mera presencia. Sus alas se extendieron, llenando el techo, mientras su voz hacía temblar los muros. El altar ha despertado. Ahora exige su liturgia. Una procesión de sombras surgió de las paredes, rodeándolos en un círculo perfecto. Decenas de ojos brillaban en la oscuridad, todos fijos en ellos. Isabel bajó del altar, su cuerpo iluminado solo por las llamas negras que brotaban de los candelabros. Esta vez no basta con rezar, dijo con una sonrisa peligrosa. Ahora debemos alimentarlo. El suelo del convento crujió. Las bancas de madera comenzaron a pudrirse y, en el centro de la nave, el crucifijo giró lentamente hasta quedar boca abajo. Gabriel sintió que su fe se desmoronaba como los muros agrietados. Pero entonces, el altar habló, no con palabras, sino con un susurro que reptó por su columna vertebral. Tu carne, o tu alma. Gabriel miró a Isabel, buscando respuesta. Ella solo se acercó, rozando sus labios con los suyos. Padre, elige. Y las campanas sonaron, una sola vez, un eco seco, como un clavo hundiéndose en madera. El altar esperaba. Episodio 14. La misa negra. Las puertas del convento se cerraron solas, con un estruendo que sacudió las paredes. Las campanas sonaron 3 veces, pero esta vez no para llamar a los fieles. Era un aviso. Gabriel avanzó hacia la nave principal, siguiendo a Isabel. Ella caminaba descalza, cubierta apenas por su encaje carmesí, mientras las sombras se abrían a su paso, inclinándose como si reconocieran a una reina. Hoy, dijo Isabel, girando el rostro hacia él con una sonrisa peligrosa, no habrá sermones, solo una misa, que ni Dios podrá mirar. El altar palpitaba como un corazón vivo. Sobre su superficie, símbolos grabados con sangre fresca brillaban con un resplandor enfermizo. Las figuras sin rostro rodeaban el templo, sus ojos multiplicados en las paredes, en los techos, hasta en el suelo. Gabriel sintió el crucifijo roto en su pecho arder como hierro al rojo vivo. El ángel sin rostro descendió, llenando el aire con su presencia. Sus alas ennegrecidas rozaron los vitrales, quebrándolos uno a uno. La misa comienza. Su voz era un trueno ahogado, una sentencia. Isabel subió al altar. Cada paso suyo hacía temblar el suelo. Se colocó en el centro, con los brazos extendidos y la mirada fija en Gabriel. Ven, Padre. Si entras, ya no habrá vuelta atrás. Gabriel dudó, por un segundo. Luego, avanzó. Las sombras aplaudieron sin manos. El círculo de fuego negro se encendió, rodeando el altar. Isabel comenzó a rezar, no
a invocar. Sus palabras eran gemidos sagrados, una letanía que mezclaba placer y condena. El aire se volvió espeso. Del suelo brotaron manos espectrales que se aferraron a las columnas. Las estatuas de los santos empezaron a llorar lágrimas negras. Y el órgano, sin que nadie lo tocara, lanzó una melodía distorsionada que helaba la sangre. Gabriel cayó de rodillas junto a ella. Isabel tomó su mano, entrelazó sus dedos con los suyos y lo miró con un brillo febril. «Reza conmigo». Él lo hizo. Las palabras prohibidas salieron de sus labios como cuchillas. El altar respondió, la piedra se abrió y de sus grietas emergió un resplandor oscuro, como si algo, desde las entrañas de la tierra, se estuviera asomando. El ángel sin rostro habló de nuevo, la carne será su evangelio. Y en ese instante, el convento entero se inclinó, como si hasta sus muros estuvieran rezando. Episodio 15. El último amén. El fuego negro rugía. El convento entero vibraba como un corazón a punto de estallar. Las paredes rezaban en murmullos. El suelo latía bajo los pies de Gabriel. Y las sombras, aquellos testigos eternos, se inclinaban, aguardando el clímax. Isabel estaba de pie sobre el altar, su cuerpo envuelto solo en lencería carmesí que parecía arder sin consumirse. Sus ojos, ahora tan oscuros como el cielo antes de una tormenta, brillaban con una devoción enfermiza. «Padre», susurró, tendiéndole la mano, «es hora de decir el último amén». Gabriel sintió que cada fibra de su fe se desgarraba. Su crucifijo roto colgaba de su cuello como una burla. Pero, al mirarla, comprendió que ya no quedaba espacio para la duda. Lo que estaba frente a él no era pecado, era una revelación. El ángel sin rostro descendió una vez más. Sus alas, tan grandes que parecían cubrir el mundo, oscurecieron cada rincón del convento. Su voz retumbó, grave, inevitable. El altar reclama su evangelio. La oración debe completarse. Isabel tomó a Gabriel de la mano y lo arrastró al centro del círculo. Él sintió las miradas de las sombras devorándolo, pero no se resistió. Entonces, ella comenzó a orar, pero esta vez, no era un rezo, era un gemido que cortaba el aire, una plegaria carnal, prohibida, perfecta. Las llamas negras se alzaron como muros. El altar se abrió en dos, revelando un abismo iluminado por una luz oscura que no era de este mundo. Y desde ese abismo, una multitud de voces se alzó, todas susurrando el mismo nombre, Gabriel. Isabel se inclinó sobre él, su respiración caliente contra su oído. «No temas, ahora eres mío, y de ellos». Gabriel cerró los ojos, y respondió, «Amén». El grito de las sombras fue un trueno. El fuego negro los envolvió, fundiéndolos en un solo cuerpo, una sola plegaria, una sola condena. El convento entero se inclinó, como si aceptara a su nuevo Dios. Cuando todo terminó, solo quedó silencio. Las puertas del convento se cerraron para siempre, y cada medianoche, si alguien pasaba frente a sus muros, podía oír una oración, una voz femenina, dulce y profana, susurrando entre gemidos, «Padre nuestro», pero nadie jamás se atrevió a entrar. Epílogo. La plegaria que nunca muere. Dicen que el convento ya no existe en los mapas. Los registros fueron borrados, los planos quemados, pero hay quienes aseguran haber visto su silueta entre la niebla, en lo alto de la colina, cuando la luna sangra en el cielo. Nadie se atreve a acercarse, no por miedo a los muros agrietados ni a las puertas selladas, sino por esa voz. Todas las noches, exactamente a las 3:33, se escucha, primero, un gemido, luego, una oración, una letanía suave, casi dulce, pero con un eco imposible de describir, como si cada palabra saliera de 1000 gargantas al mismo tiempo. Los ancianos del pueblo cuentan que, en ocasiones, hay quienes desaparecen buscando la misa perdida. Jóvenes, sacerdotes caídos, incrédulos, ninguno regresa, solo hallan, días después, rastros de encaje carmesí en los campos, como si alguien los hubiera dejado como advertencia. Y si preguntas a los más viejos, te dirán que han visto luces negras danzando detrás de los vitrales rotos, y 2 sombras en el altar,
una mujer en lencería, un hombre con sotana rota, rezando juntos, sin cesar. Gabriel e Isabel. Susurran los más valientes. Ya no son humanos. Ahora son la oración misma. Hay quienes juran que si escuchas esa plegaria y repites las palabras, algo se abrirá detrás de ti. Y no será una puerta. Por eso, si alguna noche te encuentras cerca de esa colina maldita y oyes un gemido mezclado con un Padre Nuestro, corre, no mires atrás. Porque si lo haces, puede que no puedas dejar de rezar. Y en esa oración, tu voz nunca será solo tuya.